Vamos a dar esta charla de emociones para el éxito, que son las emociones que necesitamos para poder avanzar en nuestro camino, para poder avanzar en la vida, porque la inteligencia emocional, la capacidad de expresar nuestras emociones correctamente, de sabernos comunicar de manera interpersonal, es lo que nos va a permitir a nosotros seguir avanzando en nuestro camino y que ese camino sea mucho más fácil, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito del emprendimiento, porque para emprender también necesitas sumar gente a tu equipo de trabajo y saber cómo relacionarte con ellos para que el objetivo común, que es la misión de la empresa, de la organización, se pueda llevar efectivamente a cabo. Por eso es muy importante que empecemos a ver todo este tema de las emociones para avanzar en nuestro camino. La temática de la cual vamos a hablar en este día, en primera instancia, es el éxito. ¿Qué es el éxito para nosotros, cierto? Como segundo punto, el miedo, que el miedo es esa gran limitante del éxito. ¿Qué es el miedo y cómo lo podemos abordar para superar ese miedo? ¿Cuáles son los tipos de inteligencia? Hay muchos tipos de inteligencia. La inteligencia emocional es uno de ellos. ¿Cómo o cuál es la inteligencia emocional? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar inteligencia emocional en nuestra vida? Ese es el cuarto punto. Quinto punto, ¿cuáles son los componentes de la inteligencia emocional? En el sexto punto, ¿cuáles son esas emociones para el éxito versus las emociones para el fracaso? En el séptimo punto, ¿cómo es la asertividad? Y en el octavo punto, la resiliencia, ¿cierto? Ese valor intrínseco que todos debemos llevar para seguir adelante, para superar todos los obstáculos. Esta es la temática de la conferencia de la cual vamos a hablar en este día de hoy. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Y lo primero que vamos a ver es el éxito, ¿cierto? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el success, cierto? El éxito. ¿Cómo podemos nosotros avanzar en nuestro camino para alcanzar el éxito? Muchas personas vemos el éxito como una escalera, ¿cierto? Donde a medida que va transcurriendo nuestra vida vamos avanzando en nuestro camino. Vamos subiendo peldaño a peldaño y vamos logrando cosas. Y el éxito es bueno para nosotros porque esa sensación de logro, de satisfacción, de saber que hemos podido realizar algo, es algo que nos mueve, es algo que nos llena de hormonas muy importantes para nuestro sistema inmunológico, que es la hormona de la felicidad, ¿cierto? La dopamina. Eso lo da el éxito, es esa capacidad que uno tiene de saber que realizó algo, de que ha logrado algo importante con su vida. Entonces el éxito es algo que está muy asociado a la autorrealización, al logro, y el éxito es muy diferente para todos los tipos de personas, ¿cierto? Para las diferentes tipos de personas, según la personalidad que tengan, según las particularidades de esa persona, de lo que quiera. Hay personas que el éxito para ellas puede ser tener una buena familia. Para otras personas puede ser avanzar en su trabajo y ocupar un alto cargo directivo. Para otra persona el éxito puede ser estar vivo y tener salud. Y ambos, todos los casos que he mencionado son válidos, ¿cierto? El éxito es algo muy individual, es algo muy personal. Por eso no te midas ni te compares con otras personas en cuanto al éxito. El éxito es algo muy de nuestro interior. Debe ser algo en lo cual tú te evalúes y tú te midas y te compares contigo mismo y cómo estás avanzando en ese camino. Pero para todos los ejemplos que mencioné, el éxito es una escalera, es una progresión de logros, de ir alcanzando cosas, ¿cierto? Aquí nos vamos a enfocar en el éxito corporativo, en el éxito de los negocios, en cómo avanzar en nuestro camino para seguir teniendo éxito, cosechando logros, ya sea en nuestra empresa, como emprendedores, o ya sea como empleados en nuestro campo laboral, seguir avanzando en ese camino, en esa escalera del éxito. Entonces la escalera del éxito es algo como esto y está construida por muchos peldaños. Y para subir esos peldaños nosotros tenemos que hacer algo más. Tenemos que ya sea estudiar más, trabajar más, comprometernos más. Siempre va a haber que hacer algo más, sobre todo estudiar más para saber más y aprovechar ese conocimiento y seguir subiendo en esa escalera. Pero hay algo muy importante para que tú puedas avanzar más rápido en ese camino al éxito, y eso son las emociones, porque las emociones van a hacer que tu camino al éxito sea mucho más rápido, mucho más ligero, o sea un poco más complicado. Entonces las emociones
pueden sabotear tu éxito? Y esa es la gran pregunta que tú te debes estar haciendo en este momento. ¿Acaso las emociones son tan poderosas que son capaces de sabotear mi éxito personal? ¿Será que si yo fuera diferente, si yo me comportara diferente, si me relacionara diferente con las demás personas, podría haber llegado en este momento más lejos en la vida? Yo estoy seguro de que sí. Muchas personas creen que por estudiar más, por capacitarse más o por tener más títulos, tienen el éxito garantizado, y están muy equivocados. La inteligencia emocional es un arma muy poderosa para subir muy rápidamente en la escalera del éxito. ¿Por qué? Porque somos seres humanos al fin y al cabo y nos relacionamos con personas, y con las personas con las cuales tenemos más empatía, con las personas con las cuales podemos congeniar más, con esas personas vamos a hacer negocios, con esas personas es que vamos a asociarnos para seguir adelante en nuestro camino, ¿cierto? Entonces las personas que tienen su inteligencia emocional desarrollada, que tienen emociones positivas y son capaces de transmitir esas emociones, son personas que tienen un camino al éxito mucho más ligero, mucho más rápido. Y esas son las emociones que vamos a analizar en este día de hoy. Entonces, el éxito sí puede ser saboteado por nuestras emociones. Por eso tenemos que estar muy atentos a cómo nos estamos comportando hoy en día, cómo nos estamos interrelacionando. Tal vez le estamos dando la espalda al éxito, porque aunque estemos muy capacitados, porque aunque tengamos mucho conocimiento, porque aunque estemos muy cualificados para ese cargo, aunque seamos personas brillantes intelectualmente, tal vez emocionalmente no somos los mejores seres humanos. Tal vez emocionalmente no estamos conectando poderosamente, no estamos haciendo esas conexiones poderosas que tenemos que hacer con las personas que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito de negocios, para avanzar en nuestro camino, y le estamos dando la espalda al éxito. Por eso es muy importante que empecemos a revisar esas emociones. Y las emociones disonantes o las emociones negativas más importantes que tenemos que tener en cuenta son el enfado, la depresión, la falta de empatía, que son cosas que chocan mucho con las otras personas, ¿cierto? Estas emociones negativas son cosas que te van a cerrar puertas en la vida, que te van a dar la espalda al éxito. Por eso debes estar muy atento a ellos, porque estos son sentimientos que pavimentan tu camino al fracaso. Entonces concéntrate principalmente en estas emociones negativas: el enfado, estar amargado todo el tiempo, la depresión, la falta de empatía, que es esa falta de conexión con las personas, ¿cierto? No entender la posición de las otras personas. Ser intransigente en muchas ocasiones es algo que te va a alejar, te va alejando paulatinamente de tus círculos, te va cerrando esa capacidad de conectar con las otras personas. Por eso estas emociones negativas tenemos que cambiarlas por autocontrol, por optimismo y por empatía. Son tres emociones básicas para el éxito. El autocontrol, el a pesar de nosotros sentir de pronto que estamos siendo de sentir de pronto una emoción negativa, tratar de autocontrolarnos, aunque de pronto nosotros tengamos la razón en el momento. Es mejor ser reflexivo, pensar con cabeza fría y autocontrolarlos, mantener el control. Al final las emociones son cosas pasajeras, y esto es algo que te va a ayudar mucho. Piensa que las emociones van y vienen, las emociones van y vienen. Las emociones no son estáticas, por eso tienes que tener mucho cuidado y autoexaminarte en cómo estás mirando tus emociones, sobre todo esas emociones negativas. Contrólate mucho, el autocontrol es muy importante, es la primera emoción positiva que tienes que tener instalada en tu ser. La segunda es el optimismo. ¿Quién no quiere estar con una persona optimista? Con una persona que tiene una perspectiva positiva de la vida, un filtro positivo de las cosas, que siempre mira el lado bueno de las cosas, que mira el mundo y el campo de las oportunidades. El optimismo es fundamental para los negocios, es fundamental para las relaciones interpersonales. Nadie quiere estar todo el tiempo con personas negativas. Y el último valor, el último sentimiento o emoción que debes desarrollar es la empatía, es la capacidad de conectar, de saber interpretar qué está pensando y sintiendo la otra persona, y tratar de compaginar lo que tú piensas y sientes, y entre esas dos cosas tratar de generar empatía, tratar de buscar alianzas, de buscar conexiones. Eso es la empatía. Entonces aquí tenemos emociones negativas por un lado
y cómo debemos cambiarlas para cambiar ese filtro y empezar a desarrollar las emociones positivas, las emociones de éxito. Porque nadie quiere estar en todo momento con personas negativas, con personas amargadas, con personas que en todo momento están mirando cómo destruir el medio ambiente, la cultura de la organización, ¿cierto? Lo que queremos es transformar esas emociones en emociones positivas. Y si tú estás de este lado, autoexamínate. Es el momento de evaluar esas emociones y de cambiarlas, porque te están haciendo mucho daño. No le estás haciendo daño a tu grupo de trabajo, no le estás haciendo daño a tu socio o a tus amigos, sino que te estás haciendo daño tú porque te estás cerrando muchas puertas. Empieza a hacerte un autoexamen y a empezar a transformar tus emociones para que estés desde un punto de vista positivo, desde un filtro potenciador, emociones que sean buenas para el desarrollo organizacional, para el desarrollo de tu vida, ¿cierto? Entonces empieza a mirar ese filtro, cómo lo estás tomando en tu vida y a cambiar esas emociones limitantes por emociones positivas, potenciadoras que te abran las puertas al éxito. Porque al final, si tú eres una persona que siente empatía por los demás y que las personas también sienten empatía por esa persona, que mira las cosas desde un punto de vista positivo, el campo de oportunidades que se te van a abrir es infinito. Entonces empieza a cambiar ese filtro. Es muy fácil, simplemente es tomar conciencia de lo que tienes. Ahora también vamos a hablar de una limitante muy importante para el éxito. Esa limitante es un sentimiento muy poderoso, pero desde el punto de vista negativo, y es el miedo. El miedo es la emoción negativa más poderosa que te limita, que no te permite avanzar en tu camino. De pronto tú no eres una persona amargada, de pronto tú no eres una persona que no sea empática, pero de pronto eres una persona miedosa, y eso también es muy grave, porque el miedo te paraliza, el miedo te inhibe de seguir avanzando. El miedo es una emoción que se caracteriza por una intensa sensación desgarradora, puede ser provocada por la percepción de un peligro real, pero más que todo el miedo en muchas ocasiones está sustentado por cosas que no son reales, por cosas que nos imaginamos, que percibimos, que maquinamos, por cosas de nuestra imaginación que damos como reales o supuestas. Por eso el miedo es algo que tienes que erradicar de tu vida, porque el miedo por lo general no tiene una base sólida, son percepciones de nuestra mente, son maquinaciones de nuestra mente. Pero el problema con el miedo es que no te deja avanzar, te paraliza. Entonces, por más buenas intenciones que tengas, por más buenas cosas que quieras hacer, por más proyectos que tengas en mente, si sientes esa emoción del miedo permanentemente, nunca vas a lograr nada y el éxito se va a alejar de tu vida. Porque al éxito no le gusta el miedo, el éxito es arriesgado, el éxito es tomar decisiones, es ir hacia adelante, y el miedo es un lastre que te ata y que no te deja avanzar en tu camino. El problema con el miedo es que inclusive ni siquiera depende del presente. Hay miedo hacia el futuro, que es cuando sientes ansiedad, y hay miedos hacia el pasado, que es cuando sientes depresión. Es tan irónico y también a veces tan estúpido, porque sentir miedo por algo que sucedió en el pasado, que ya fue un hecho que sucedió, es algo totalmente ilógico, ¿cierto? Ya sucedió, ya pasó, por más desagradable que sea esa situación, ya fue algo que sucedió. Más aún así hay muchas personas que sienten miedo. Entonces empieza a darte cuenta, a sentar cabeza de que no tiene sentido tener miedo, sufrir por el pasado, porque el pasado es algo que ya se murió, es algo que no existe, y por el futuro tampoco, porque es algo que no ha llegado. No sabes a ciencia cierta cómo va a ser el futuro, no sabes, por más pronósticos que hayan, si el día de mañana va a llover o va a salir el sol. No hay nada infalible en el mundo, así que no des por sentado el miedo hacia el pasado ni hacia el futuro, porque no tiene ningún sentido. Y el miedo en el presente tampoco lo tiene, porque tú tienes el control de tu vida. Tú eres quien toma las decisiones de lo que te pasa, y si tomas decisiones buenas, si tomas decisiones conscientes, si actúas desde un filtro de emociones positivas, es muy probable que empiecen a pasarte, a sucederte cosas muy buenas en tu vida. Entonces no hay razón para tener miedo, ¿cierto? Entonces hay que empezar a mirar a ciencia cierta cuántos miedos tenemos en nuestra vida y cómo podemos empezar a solucionar esos miedos. Yo siempre digo que
algo que me ha funcionado a mí es mirar el peor escenario de las cosas. Y cuando tú ves el peor escenario te das cuenta que a veces no es tan malo como tú te lo imaginas. Entonces visualiza el peor escenario y si estás cómodo con eso, vas a empezar a avanzar en el control de tus miedos. Por eso es muy importante también que sepamos que hay diferentes tipos de inteligencias. Muchas veces a nosotros en el colegio nos hablaron de la inteligencia intelectual, ¿cierto? Nos enseñaron matemáticas, español, química, humanidades y todas las ciencias. Y eso está bueno porque esa es un tipo de inteligencia, es el tipo de inteligencia intelectual. Pero el ser humano es un ser infinito que tiene muchas capacidades y hay muchos tipos de inteligencia que se han descubierto. De hecho, esta es la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces hay inteligencia intrapersonal, interpersonal, hay inteligencia visual espacial, que es el arte, hay inteligencia naturalista, que es sobre la naturaleza, la lógico-matemática, que es la que más nos hacen énfasis en el colegio, la existencial, sobre la filosofía, sobre el ser, la de la música, la rítmica, la kinestésica o deportiva, y también la lingüística. Entonces hay muchos tipos de inteligencia. Entonces piensa que si de pronto no te fue bien en algún aspecto educativo en tu vida, tal vez es que no estabas enfocándote en el tipo de inteligencia correcto para ti. Por eso no debes sentirte frustrado si de pronto no has alcanzado el éxito todavía. Tal vez tienes que enfocarte en cuál es tu fortaleza, en qué área de estas múltiples inteligencias están tus fortalezas. Por eso, para entender esos miedos que a veces nos limitan, es importante saber cuáles también son nuestras fortalezas. Si sabemos cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos y sabemos cuál es la inteligencia que más nos ayuda a nosotros para poder explotar todo nuestro potencial, ahí es donde debemos enfocarnos para empezar a avanzar en el éxito en nuestra vida. Por eso es muy importante saber identificar cuál es esa inteligencia. Pero entre todas esas inteligencias, en esta charla estamos enfocándonos en el tema de las emociones, y eso abarca dos tipos de inteligencia: la intrapersonal, que son la perspectiva interna de mi ser, que es cómo me comunico yo en mi interior, qué pienso yo acerca de mí mismo, qué pienso yo acerca de mi ser, y está la interpersonal, que es cómo me comunico a nivel externo, cómo me comunico con las otras personas. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Y ahorita te hablaba de que había una inteligencia racional, y estas dos inteligencias, interpersonal e intrapersonal, se conoce como inteligencia emocional. Es la inteligencia de las emociones, es la capacidad que yo tengo de cómo poder expresarme, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan importante saber entender el concepto de inteligencia emocional? Porque pasa muchas veces esto en el trabajo, en la vida, en nuestros negocios, que a veces no nos sabemos comunicar con las personas, que creemos que gritando a las demás personas vamos a imponer nuestra voluntad. Cuando no somos personas asertivas, cuando no somos personas que tenemos nuestra inteligencia emocional desarrollada, no sabemos comunicarnos efectivamente, y si no podemos comunicarnos, nuevamente no vamos a avanzar en nuestro camino al éxito. Entonces vemos que las emociones son poderosas para avanzar realmente en nuestro camino del éxito. Porque si tú estás gritando todo el tiempo a tus compañeros de trabajo, si tú no te entiendes con tu socio en tu negocio, si no te entiendes con tu pareja o con tu familia, siempre esa disonancia, siempre esos conflictos te van a atar y no te van a dejar avanzar en tu camino. Esas emociones negativas te absorben y van a quitar todo tu potencial, todo lo que tú puedes hacer. Por eso es muy importante que empieces a desarrollar ese gen de la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional, para sintetizarla en un concepto, es la capacidad de sentir, de entender, de controlar y modificar nuestros estados emocionales, y también los de los demás. No solamente los de nosotros, sino que desde el aspecto interpersonal también, si eres una persona con inteligencia emocional, puedes modelar la comunicación para también influir en el comportamiento de las otras personas. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay palabras que uno dice que son palabras que a veces hieren, ¿cierto? Cuando una persona se propone lastimar a la otra, decirle una palabra, una grosería, algo así, es algo que va a lastimar a la otra persona. Eso es una forma de influir en el resultado de los demás, ¿cierto? Porque si tú dices una palabra así, vas a desestabilizar
analizar probablemente las emociones de la otra persona, pero también funciona en el sentido contrario. Si la otra persona está alterada, si la otra persona ha tenido un mal día, está de mal genio y de pronto hasta te dice una grosería a ti, tú, como eres una persona con inteligencia emocional, influyes sobre ella y te autocontrolas y no respondes de esa misma manera. Entiendes que las emociones son un estado transitorio del ser, de la persona. Entonces tú te comunicas asertivamente y vas al meollo de la cuestión. Hablas de una manera asertiva, simplemente expresando lo que tú necesitas comunicar, no respondiendo al estado de esa persona. Y tal vez si tú dices una palabra que haga que se calme esa persona, dices una palabra bondadosa, una palabra que le llegue al corazón de esa persona, la vas a calmar. Y esa también es otra forma de influir en los comportamientos de la persona. Hay muchos conflictos que suceden en el día a día, a veces que terminan en tragedias, que se hubieran podido evitar simplemente usando las palabras adecuadas, simplemente usando el tono de voz adecuado, simplemente utilizando la gesticulación no verbal adecuada. Por ejemplo, si yo te pongo esta imagen que veíamos aquí ahorita, es una imagen que aunque no tiene sonido, es totalmente diciente. Se siente la tensión en el ambiente, se siente cómo esta mujer está gritando a esta persona y cómo la otra persona está estresada, tiene miedo. Entonces el lenguaje corporal también es una forma muy poderosa de comunicación, aparte de la comunicación verbal. Entonces, siguiendo con el tema de la inteligencia emocional, para entenderla debemos entender que tiene 5 componentes o 5 aspectos clave. El primer aspecto clave es tener autoconciencia, autorregulación el segundo, motivación el tercero, empatía el cuarto y habilidades sociales el quinto. Con estos 5 aspectos es que se modela la inteligencia emocional, es que tú puedes empezar a ser una persona con un coeficiente de IE alto, ¿cierto? Ahora vamos a ver cada una de ellas. La autoconciencia es la capacidad de reconocer y entender las emociones, los estados de ánimo, los impulsos, así como su efecto en los demás. Es saber reconocer lo que hablábamos ahorita, que si yo digo una palabra positiva o una palabra negativa, eso puede influir ya sea positiva o negativamente en el estado de ánimo de los demás, ¿cierto? Autoconciencia de lo que expreso verbal y no verbalmente. Autorregulación, la habilidad para controlar o redirigir impulsos y estados de ánimo. Es como yo me autocontrolo, como yo tomo el control de las cosas y no dejo que las situaciones ni las personas me controlen a mí. Motivación, pasión para trabajar por razones que van más allá del dinero, ¿cierto? La motivación es algo que va mucho más allá de lo monetario. Es una razón muy poderosa para tú hacer tu trabajo, para tú hacer lo que haces. La motivación nos da una propensión a lograr metas con energía, con persistencia. Si tú estás motivado únicamente por el dinero en tu trabajo o como emprendedor, nunca vas a llegar a ningún lado, porque debe haber una razón mucho más poderosa, que esa razón es la que te va a motivar, a hacer que te levantes de la cama todos los días con mucha energía, a seguir por ese sueño, a seguir luchando, aunque de pronto no veas momentáneamente los resultados. Pero si tú te esfuerzas, si tienes esa motivación, esa pasión intrínseca por un objetivo superior, por una meta muy alta que te motive, que te llene de energía, eso es la motivación correcta para el éxito. La empatía es la habilidad de entender la apariencia emocional de los temas. Es la habilidad para tratar a las personas de acuerdo con sus reacciones emocionales. La empatía tiene mucho que ver con el feedback emocional, es ir midiendo cómo está la otra persona y mirar cómo están los ánimos y empezar a transar relaciones, empezar a comunicarte de una manera en que haya una correspondencia, ¿cierto? Entre lo que diga la otra persona y lo que digas tú se concuerden, haya consensos, a pesar de que tengan puntos de vista diferentes. La empatía lo que busca es conciliar esos opuestos y generar una conciliación que permita que ambas partes estén de acuerdo. Habilidades sociales es la pericia que tú tienes en el manejo y la construcción de redes de relaciones. Habilidad para encontrar un espacio común y construir empatía. Las habilidades sociales van un poquito más allá del tema de la empatía, porque una persona con habilidades sociales es una persona que tiene una capacidad
de crear networking a todos los niveles. El networking es las relaciones, ¿cierto? Las relaciones de negocios, empezar a conectar con personas que te van a permitir a ti avanzar en tu camino. Por eso las habilidades sociales son muy importantes en tu escalera del éxito que veíamos al inicio de la charla, porque si tú eres una persona que tiene las personas correctas dentro de su red, dentro de su networking, puedes tener personas que te van a ayudar a ti a impulsar tu negocio, a impulsar tu marca. Vas a forjar relaciones ganar-ganar, donde vas a ayudar a esa persona y esa persona te va a ayudar a ti. Por eso la inteligencia emocional es tan importante para el éxito. Listo, entonces vamos a ver un comparativo de cuáles son los rasgos de personalidad, de las emociones, de personas que son exitosas versus personas que son fracasadas. Y díganme si no es así. Yo sé que sí, van a ver. Las personas exitosas sienten gratitud. Las personas exitosas son agradecidas por todo. Agradecen estar vivas, agradecen tener salud, agradecen estar rodeado de personas maravillosas en su vida, agradecen por todo. Las personas fracasadas encuentran que tienen el derecho y no son agradecidas. Son personas que se creen que por el simple hecho de existir se merecen todas las cosas, que merecen toda la atención, que merecen todo a su disposición, ¿cierto? Son personas que tienden hacia ese egoísmo y no miran por la gratitud, no miran por el bienestar de los demás. Las personas exitosas perdonan, las personas exitosas saben reconocer que si perdonan, ese perdón no es solamente para la otra persona, sino que es para sí misma, para poder seguir avanzando en su camino y quitarse ese lastre, esa carga pesada en su corazón. Las personas fracasadas tienden a guardar rencor y ese rencor las carcome por dentro. Las personas exitosas se responsabilizan de sus propios errores, asumen los errores que tienen que asumir ante los demás, saben reconocer sus debilidades, mientras que las personas fracasadas tienden a culpar a otros, a señalar con el dedo, a decir él tiene la culpa, ellos tienen la culpa, el gobierno tiene la culpa, nunca ellos tienen la culpa. Las personas exitosas felicitan, se acuerdan de las otras personas, quieren transmitir esa sensación de gratitud, de felicidad hacia los demás. Las personas fracasadas critican todo el tiempo, critican a sus compañeros de trabajo, critican a su familia, critican al gobierno, critican a la sociedad. Las personas exitosas hablan de ideas, de proyectos, de negocios, de lo próximo que van a hacer en sus vidas para generar ingresos, para transformar su vida, para hacer ejercicio, para hacer muchas cosas muy positivas para su vida o para la vida de los demás. Las personas fracasadas hablan de otras personas, son las personas que se reúnen en los pasillos a hacer chismes de sus compañeros, a hablar mal de otros, ¿cierto? Entonces las personas exitosas también quieren que los demás sean exitosos, saben que si ayudan a otra persona a tener éxito, en algún momento ellos también van a tener éxito. Pero las personas fracasadas, cuando ven que otra persona tiene éxito, le desean el mal en secreto. Las personas exitosas aportan información, ayudan sin esperar nada a cambio. Las personas fracasadas esconden información. Son las personas que acaparan las cosas. Son las personas o los empleados, por ejemplo, que cuando llega el nuevo que va a hacer de pronto las mismas funciones que él o lo va a ayudar, entonces esa persona esconde la información para no dejar avanzar a ese nuevo compañero de trabajo. Qué mal está esto, ¿cierto? Las personas exitosas transpiran alegría, son personas felices porque como en su ser están concentradas en sus vidas, en sus proyectos, no tienen tiempo para acumular negatividad en su vida. Las personas fracasadas exhalan amargura porque no han podido realizar sus sueños por estar pendientes de la vida de los demás, por estar criticando a los demás, por estar enfocando su energía hacia el exterior. Por eso son personas fracasadas. Entonces, aún es tiempo de que empieces a dar ese salto si aún tienes algunas cosas de aquí y te empieces a pasar hacia el otro lado, hacia el lado de las personas exitosas, que son las personas que tienen asertividad, que tienen inteligencia emocional, que saben que aportar valor a los demás es mucho más importante que guardar rencor o negatividad hacia otros. Por eso, también es importante entender el concepto de la asertividad. Y la asertividad simplemente es un estilo de comunicación, y ese estilo se divide en tres formas de comunicación: el estilo agresivo, el estilo pasivo y el estilo asertivo. En el estilo agresivo
tú miras mucho por tus necesidades. Entonces es la persona que es muy egocentrista y simplemente mira por él, y por eso tiende a comunicarse de manera agresiva, ¿cierto? A insultar, a exigir, a pedir de una manera no adecuada, no de la forma adecuada, ¿cierto? Las personas que son pasivas siempre, todo el tiempo, están enfocadas en las necesidades de otro. Entonces son las personas sufridas, las personas que miran por todas las otras personas, pero se olvidan de sí mismas. Entonces, si te das cuenta, la persona agresiva está en un extremo, es la persona totalmente egocentrista, y la persona pasiva está en el otro extremo de la ecuación, que es la persona que no mira por sí misma para nada. Y ambos extremos están totalmente mal. Lo importante es buscar el camino medio, que ese camino es el camino de la asertividad, de las personas que saben guardar un equilibrio entre sus necesidades y las necesidades de los demás, y asimismo saben comunicarse de esa manera. Ahora vamos a ver las características de cada uno de los tipos de comunicación, ¿cierto? En la comunicación agresiva no se aprecia a los demás, se siente un desprecio por los demás, no saben escuchar. Estas personas son las personas que todo el tiempo están hablando, no dejan que la otra persona exprese sus ideas. Las personas agresivas quieren imponer su punto de vista en cualquier conversación. Ellos creen que tienen la última palabra. Nuevamente, no saben escuchar. Las personas pasivas, por el contrario, quieren agradar todo el tiempo a los demás. Y en ese afán de agradar, son complacientes, quieren complacer a todos. Son las personas que quieren quedar bien con todo el mundo. Por eso las personas pasivas, ellos ven la responsabilidad como algo que está en manos de otros, como algo que no depende de ellas. En cambio, las personas que se comunican de manera asertiva son personas que saben escuchar a los demás, que expresan su punto de vista y que son claros y honestos. Son personas que las caracteriza la honestidad, ¿cierto? La franqueza, saber que pueden exponer sus emociones y saber que los otros también van a ser recíprocos y exponer sus emociones de la misma manera. Entonces la comunicación asertiva es el camino medio entre la comunicación agresiva y pasiva. Es la persona que sabe entender las necesidades del otro, pero también pone de manifiesto las suyas propias y sabe equilibrarse en ese punto. Por eso es asertivo. ¿Listo? Entonces, otro aspecto fundamental también para desarrollar las emociones del éxito, las emociones poderosas, es una característica que es muy importante, que se llama la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos de prosperar en todas las situaciones, por más dificultades que hayan, por más situaciones o negatividad que haya a tu alrededor. Una persona que es resiliente tiene esa capacidad de saberse reinventar, de saber resistir y seguir adelante, de saber afrontar con gallardía los embates del destino, las dificultades. Es esa persona que, a pesar de que le sucedan cosas y cosas, o de que fracase, entre comillas, fracase en cosas, siempre se levanta y siempre va por más, siempre va por nuevas ideas. Esa persona resiliente, a la final, es la que tiene el éxito, porque es la persona que nunca se da por vencido, es la persona que siempre va hacia adelante con optimismo, con empatía, con asertividad, sabiendo escuchar a los demás y también sabiendo que tiene que luchar por sus sueños, ¿cierto? Entonces, la resiliencia también es una habilidad, una capacidad, una emoción fundamental para tu ser exitoso. Y esta frase es una frase maravillosa que está en japonés, que está asociada a la resiliencia. Dice: fall down 7 times and get up 8. ¿Qué quiere decir? Cáete 7 veces y levántate 8. Cáete 7 veces y levántate 8. Lo que quiere decir esto es la síntesis de la resiliencia, ¿cierto? Que por más veces que tú te caigas, que por más obstáculos que hayan en el camino, tú siempre tienes que estar dispuesto a levantarte una vez más. Siempre tienes que estar dispuesto a ir una vez más por tus sueños. Que aunque haya muchas dificultades en el mundo, que aunque haya pandemias, crisis, división, no pierdas el foco de tus objetivos. Cambia el plan, no la meta. Es
lo que quiere decir la resiliencia. Entonces vamos a empezar a ser más resilientes también, porque es una emoción muy potente para alcanzar el éxito, combinado con todo lo demás que vimos de inteligencia emocional, de asertividad y de desterrar el miedo de nuestras vidas. Y ya para ir finalizando, hay una frase muy importante de Daniel Goleman, que fue este pionero que en la década de los 90 empezó a expandir el concepto de la inteligencia emocional por el mundo. Y es que él decía, o él dice, que las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atraer otra cosa. Miren qué curioso, cuando tú estás enfocado en la negatividad de otras personas, en la negatividad que te rodea, eso acapara toda tu atención, eso absorbe toda tu energía y eso es algo que no te deja ver, ¿cierto? Es algo que te nubla tu visión. Entonces, si estás enfocando tu atención en este momento en la negatividad, tal vez por eso es que no estás alcanzando el éxito en este momento, porque estás concentrado en toda esa negatividad que nubla tu visión, que absorbe tu energía. ¿Cuánta energía ganarías si desterraras esa negatividad de tu vida? Así que empieza a darte cuenta que tienes que empezar a dar ese paso para desterrar la negatividad, para empezar a avanzar más rápidamente en tu escalera al éxito. Porque el éxito está ahí, el éxito está para todos. Simplemente tienes que desarrollar las emociones para el éxito que te permitan avanzar más rápidamente en ese camino. Y bueno, emprendedores, esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido la conferencia de emociones para el éxito. Espero que les haya gustado muchísimo. Hemos hablado de muchos temas a lo largo de este mes de abril. Vamos a seguir tocando muchísimos temas. Estén atentos a la programación que está en Instagram de todas las conferencias que estamos haciendo durante todo este mes de abril, totalmente gratuitas por este medio, porque quiero que empecemos a desarrollarnos, a potenciarnos, a empezar a despertar y aprovechar este tiempo que tenemos en cuarentena al máximo, porque es un tiempo de reflexión, de estudio, de desarrollo personal, donde debemos empezar a aprovechar ese tiempo al máximo para sacar nuestros proyectos adelante, para empezar a desterrar la negatividad de tu vida y empezar a abrirte al camino de los negocios, del emprendimiento, de tus proyectos, de todas las cosas que tú quieras hacer con tu vida. Así que te estoy dando todas las herramientas que necesitas durante todo este mes para que lo hagas. Si quieres seguirme, por favor sígueme en todas mis redes sociales como @JuanPedroSan para que encuentres mucho más contenido en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Estoy subiendo contenido permanentemente de motivación, de liderazgo, de desarrollo personal, de emprendimiento, de negocios, de finanzas. Muy importante el tema de las finanzas. Te explico cómo debes tener una vida financiera totalmente sana, cómo debes gastar, invertir, ahorrar y todas las cosas que están relacionadas con el mundo de las finanzas, de los negocios, del emprendimiento, de las inversiones. También visítame en www.juanpedrosa.com para que encuentres más contenido potenciador para tu vida. Mi nombre es Juan Andrés Pedrosa, ingeniero industrial, especialista en finanzas, en negocios, en desarrollo personal, en éxito, y quiero verte ahí superándote, quiero verte ahí luchando por tus sueños, avanzando en tu propósito de vida y emprendiendo y desarrollando los mejores negocios para que empieces a salir adelante en todo lo que tú tengas planeado para tu vida. Ha sido un placer para mí estar aquí hoy contigo. Si quieres dejarme preguntas, por favor suscríbete a mi grupo de WhatsApp que se llama Emprendedores JP. Estoy colocando el link en mis publicaciones. También te lo puedo enviar. Si quieres estar ahí, escríbeme y yo te mando el link para que te suscribas. Así que suscríbete y nos vemos ahí para todas las inquietudes que tengas. Un abrazo y muchas bendiciones en esta noche y muchos éxitos para todos. Hasta luego.